¿Sí? Bueno, muy buenas noches. Encantada de estar aquí con todos ustedes en este maravilloso momento. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Vamos a ir dando una pequeña espera mientras que las personas se van conectando y pues sería para mí un gran placer saber de qué sitios se están conectando. Recordemos que el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy reviste una gran importancia, como todos los demás temas que hemos venido manejando en momentos anteriores, en nuestras masterclass que han sido preparadas por mí con gran cariño y con un gran respeto hacia todos ustedes, tratando de llegar al mundo de sus hogares, al mundo de cada uno de ustedes de una manera muy especial. ¿Me avisas entonces? Vamos a esperar un poquitico que se vayan conectando las personas. ¿Me avisas, por favor, Natalie? Bueno, para quienes no me conocen, yo me presento un poco mientras que vamos haciendo un poquitico de espacio, que las personas se vayan uniendo a este live. Para muchos que no me conocen, mi nombre es Elianer Gómez, profesional en el área de la psicología, magíster internacional en neuropsicología clínica y tengo algunas especializaciones alusivas a neuropsicopedagogía, a pedagogía y educación sexual con énfasis en sexología. Uno de los temas que más me apasiona a mí es, sin lugar a duda, todo lo alusivo al manejo de nuestros niños y niñas, por tratarse de que es el universo que reviste una gran complejidad, pero que por su complejidad también reviste un gran compromiso de cada uno de nosotros como adultos que somos, frente al cual exige de nosotros un modelo de vida muy especial, diría yo, buscando con ello el poderles ofrecer todas aquellas necesidades que para mí considero de tipo básico, como es el lograr garantizar que cada uno de ellos se vayan desenvolviendo en su ciclo evolutivo de vida dentro de unos parámetros de mucha armonidad, de mucha armonización, de mucho equilibrio y con ello pues lograr garantizar sustancialmente una muy buena salud mental. El tema que quiero tratarles en el día de hoy, porque en mi Instagram y en mis redes sociales, muchas personas que me siguen han estado solicitando este tipo de temas y pues yo con el mayor de los gustos me hago presente en esta noche con este tema. Entonces, vamos a reflexionar un poco referente a, ¿es posible educar nuestros hijos sin gritar? Y vamos a mirar un poco cuáles son esos posibles factores que pueden impactar de manera sustancialmente negativa cuando asumimos determinadas conductas en donde el grito para nosotros como padres o como madres revisten una prioridad sin una mala intencionalidad de hacerlo, porque si bien es cierto, en el marco nuestro tenemos la gran intencionalidad de querer educar sustancialmente bien a todos nuestros niños y niñas. Recordemos que también fuimos niños y es cierto que de alguna manera también en algún momento de nuestras vidas, dentro del proceso de formación, también fuimos gritados o por nuestro padre o por nuestra madre o aún por nuestro maestro. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿a quién le gusta que le griten?
Yo creo que es una situación que particularmente a ningún ser humano le gustaría que nos gritasen. Más aún en nuestros niños y niñas que están sustancialmente en todo ese proceso de formación, de transformación, de comprender lo que es la esencialidad de la vida y dentro de ello consigo todo el proceso de adquisición de una serie de patrones normativos que son absolutamente determinantes para poder incursionar en el día a día. Educar entonces en nuestros niños y enseñarles valores, somos muy conscientes que es una tarea que reviste una gran dificultad. Es decir, sabemos que no es fácil educar a nuestros niños en el marco de los valores y de las normativas, pero también es cierto que cuando logramos hacerlo de una manera sustancialmente adecuada, a mediano o largo plazo, empezamos a encontrar sustancialmente recompensas que otorgan todo ese precio que consideramos esperar. En algunos momentos sentimos cansancio, poca paciencia, porque en muchos momentos nos falta tiempo, ese tiempo para que tú puedas hacer que comience una tarea o que obedezca a tu hijo o tu hija de una manera muy inmediata. Y esa insistencia que tú de una u otra manera haces en tu diario vivir, de alguna manera hace también que esa sumatoria de frustraciones que va unando en ti, pues por lógica empieces a experimentar una serie de frustraciones que de una u otra manera se puede terminar con una conducta de levantar la voz o levantar el volumen de la voz, porque a veces consideramos que levantar la voz en un tono de voz fuerte y a lo mejor desafiante podría ser para nosotros de alguna manera algo muy sencilla de utilizar porque también es rápido y porque no requiere de alguna manera un desgaste de tipo intelectual. Pero lo que se busca allí es que logremos conseguir de manera inmediata la atención y supuestamente la autoridad. Muchos especialistas en el área de la psicología y de la psiquiatría aseguran que cuando el papá o la mamá educa en el marco del grito o del lenguaje o de la voz a un volumen supremamente alto con un componente agresivo, indiscutiblemente no contribuyen a esa formación sana que el niño o la niña requiere para poder ir logrando alcanzar todo su desarrollo evolutivo en el marco de la armonía y de su salud mental. Entonces, en este sentido, más ahora teniendo en cuenta toda nuestra circunstancialidad, para lo cual apremia tener una regulación de emociones para poder hacerle frente a todas las vicisitudes que en este momento la vida nos está colocando. Sí que más se nos pone a prueba a todos nosotros esa gran capacidad de control de emociones y de regulación para que prevalezca en nosotros indiscutiblemente el componente de la paciencia. Y esto exige pues mucho de nosotros, un gran de alguna manera esfuerzo para poderlos educar y orientar en el marco de una situación que sea muy adecuado para ellos. Aquí les muestro una gráfica que es hermosísima, donde si nos ponemos a pensar en lo que es un niño, una niña, indiscutiblemente sobraría en cada uno de nosotros las palabras para darle los sinónimos que corresponden a ese nombre, a esa palabra de niño, niña, alegría, fulgor, inquietud, inmadurez, inocencia, dulzura, fraternidad, cariño.
características como sinceridad, honestidad, espontaneidad, actividad, creatividad, inteligencia y una palabra que enmarca todas esas áreas o esos aspectos: amor. Seres absolutamente amorosos, espontáneos. Una de las características que más prevalece en ellos son su espontaneidad y ese gran hedonismo, ese gran principio de placer que los devela de alguna manera, buscando con ello el disfrutar el día a día de todo lo que la cotidianidad les ofrece. Pero también, por otro lado, encontramos el niño travieso, el niño inquieto, el niño un poco rebelde, el niño apático, el niño un poco difícil, el niño desobediente, el niño que permanentemente está midiendo el aceite a papá y a mamá y que de una u otra manera, bajo nuestras condiciones personales y emocionales, la verdad es que en algún momento nos agota la paciencia, al punto de que agotándosenos la paciencia, se deriva de allí entonces una palabra gritada que es como la válvula de escape de todo eso que tengo emocionalmente como adulto represado, para lo cual quiero que mi hijo o mi hija obedezca de manera inmediática. En algunas investigaciones se ha determinado que cuando tú esperas, papá o mamá, que el niño obedezca al primer llamado, déjeme decirte que está comprobado científicamente y lo ha determinado varios psiquiatras, en donde dicen que cuando un hijo atiende al primer llamado, esa hiperobediencia lo lleva a que se vuelva una persona se vuelva una persona sustancialmente sensible, frágil, para poder tener contención de emociones y tener un referente de enfoque y de autoafirmación a futuro frente a lo que el medio social le exige. Es decir, este psiquiatra nos dice que cuando el papá o la mamá, de alguna manera, con su actitud o con su voz gritada, exige que de manera inmediática su hijo responda al primer llamado, lo que estamos haciendo es inducirlo a que asuma sustancialmente una conducta de sometimiento y de sumisión. Entonces, será el primer llamado del novio para llevarla a un motel, será el primer llamado de un compañero, de una compañera a asumir una conducta inadecuada, será el llamado o la conducta subyacente cuando lo incitan o la incitan a asumir una conducta que dentro de su esquema moral y ético no está concebido, pero que por dar un agrado a esa situación, indiscutiblemente entonces accede. Entonces, lo que yo quiero que aquí quede muy claro en el día de hoy es que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. No podemos tampoco con nuestras acciones solicitar que nuestro hijo al primer llamado de manera inmediática obedezca. Caso excepto que cuando él o ella lo logre hacer, tenga muy claramente identificado cuál es el objetivo de ese llamado y que le quede claro por qué debe obedecer y bajo qué condiciones. Cuando el llamado de atención o cuando la obediencia que el niño hace, lo hace frente a ese referente, estamos educando niños en el marco de la concienciación, en el marco de la dinámica de la madurez emocional, porque le permite desarrollar un juicio crítico valorativo que le permite acceder a la norma desde la perspectiva de la conciencia, de la lógica, de la razón.
Una cosa es eso, otra cosa es que el niño te vaya a obedecer de manera inmediática, no por conciencia de causa, sino porque impera en su mundo interior, en el marco de la emocionalidad, un gran miedo hacia ti. Un miedo que lo único que hace es tratar de responder de manera inmediática frente al temor de la posible consecuencia, mas no la acción desde la perspectiva de la conciencia y de la lógica del por qué esa obediencia debe darse en el momento oportuno y de manera adecuada. Hay una serie de prejuicios que quiero plantearles en el día de hoy a ustedes para que tengamos muy en cuenta qué puede ocurrir en nuestro niño, en nuestra niña, cuando utilizamos sustancialmente los gritos como recursos educativos. Hay varios elementos que quiero que puntualicemos en el día de hoy y uno de ellos es que cuando tú le gritas a tu hijo o a tu hija de alguna manera, en la medida en que el niño tenga más corta edad, esto puede permitir que empiece a alterarse de manera sustancial su sistema nervioso central, provocando de alguna manera estrés e inseguridad. En el marco de la neuropsicología está considerado que los gritos generan sustancialmente un bloqueo mental, ya que se produce un aumento elevado de los niveles de una hormona que llamamos comúnmente la cortisona o el cortisol. Esta hormona está ubicada en el sistema nervioso central y esta hormona tiene una función sustancial en el cerebro que es el de poner en alerta todo el cerebro cuando éste recibe alguna amenaza. Entonces, si el niño crece y se desarrolla en un mundo hostil donde su cerebro percibe continuamente amenazas en forma de gritos, de castigos, de ignorarle por ejemplo, sus sentimientos, ignorarle sus emociones, el niño entonces, en ese sentido, va a correr el riesgo de crecer en una condición de temeridad, un niño desconfiado, miedoso, asustadizo y con muy poca seguridad de sí mismo. Estos sentimientos entonces terminarán acabando en él por convertirse en una constante de su día a día. Y ello va a hacer que el niño de alguna manera vaya creciendo de una manera inestable emocionalmente. Cuando se enfrenta a la etapa adolescente y enfrenta dentro de sus habilidades sociales lo que llamamos comúnmente la autodeterminación, la autonomía, el autoconocimiento, esas áreas de sus habilidades sociales pueden estar altamente vulneradas gracias a que sus antecedentes frente a los cuales se dio abocado a vivir en el proceso de formación obtuvo o se alimentó a lo largo de muchos años de la palabra de grito, de la palabra de amenaza. Los gritos desde el punto de vista neurológico, puede ocurrir que cuando el cortisón o la cortisona, que es el que nos da a nosotros el estado de alerta, porque hay una situación de amenaza, ocurre entonces que allí también puede ocurrir el bloqueo del cuerpo amigdalino. El sistema nervioso central o nuestro cerebro tiene tres subcerebros, el cual llamamos el cerebro, el que es el cognitivo o el cerebro cognitivo, el neocórtex. Tenemos en la parte media, que es el cerebro límbico o el sistema límbico, y es allí en el sistema límbico donde encontramos el área amigdalina. Esa área amigdalina
reviste una gran importancia porque es sustancialmente la responsable de procesar y de almacenar todas las emociones que nos acontecen a nosotros como seres humanos. Entonces, ella activa a modo de supervivencia y esta hace que impida la entrada a nuevas emociones. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño está en permanente conexión con una educación en donde deriva gritos permanentes, este puede incurrir en que pueda empezar a experimentar ciertos bloqueos en su cerebro, para lo cual factiblemente le va a limitar sus procesos de aprendizaje. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque si bien es cierto, la humanidad y la sociedad en general nunca le hemos prestado la debida atención o el debido interés o la debida importancia a la manera como nos comunicamos, porque si bien es cierto y si nosotros hacemos un proceso retrospectivo, muy probablemente también nosotros fuimos y somos producto de ese tipo de formación que revistió también gritos y amenazas y, por qué no decirlo, una educación netamente arbitraria. Pero más allá de lo que comúnmente creemos que es obvio, reviste una gran importancia y una gran complejidad y un gran impacto en el sistema nervioso central, en donde se ha demostrado científicamente que indiscutiblemente cuando el niño se enfrenta a gritos frecuentes y permanentes, fuera de eso, con gran intensidad, corre riesgo de que pueda experimentar grandes bloqueos en su cerebro, impidiéndole de manera sustancial sus procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me aborda un padre de familia con preocupación porque su niño no aprende, y él o ella no entiende por qué su hijo no aprende, y cuando hacemos la historia clínica identificamos que el niño vive dentro de un contexto familiar con una estructura familiar en términos generales organizado, estable, pero dentro de los procesos de formación y de educación encontramos que en términos de pautas de crianza hay una comunicación en donde se ha venido derivando los gritos como un elemento constitutivo para lograr regular las conductas. Y una de las preocupaciones que los padres manifiestan ahí es que, doctora, mi hijo no obedece, no hay poder humano de que haga caso. Entonces, definitivamente, por último, nos toca recurrir al grito o, en su defecto, a la correa o a la amenaza. Tengo para decirles que cuando un niño desde temprana edad se viene acostumbrando a una modalidad de patrón de comportamiento desde esa perspectiva que podría yo llamar que es agresiva o punitiva, él va haciendo un proceso de adaptabilidad y de reaprendizaje, para lo cual es importante que dentro del marco de nuestro rol de papá y mamá tengamos muy en cuenta que nunca es tarde poder corregir ese patrón comportamental, porque ya más adelante les voy a explicar a ustedes un poco cómo y de qué manera podemos ir mediando eso que para nosotros ha resultado ser tan dificultoso, porque es que resulta que nosotros ancestralmente fuimos educados con gritos y entonces ese es el legado que a nosotros nos quedó y creemos que es otra manera también apropiada para poderme hacer respetar y para poderme no solamente respetar, sino también para poderle dar el valor sustancial a mi propia autoridad. Y mentiras que lo que estamos logrando con ello es precisamente debilitando ese proceso de autoridad. Si un niño no se siente seguro, indiscutiblemente entonces el área amigdalina, como la que les dije a ustedes ahora, que está ubicada en todo el centro del cerebro, que es su sistema límbico, esta va a impedir sustancialmente entonces la absorción y la entrada sustancialmente de la información al cerebro.
Y este bloqueo de la información al cerebro hace que de alguna manera el niño experimente grandes bloqueos en su aprendizaje. Entonces, retomando la experiencia que les comenté ahora de la historia del caso de los papás que consultan, dicen, y aparte de que mi hijo no obedece y es rebelde, no solamente es así, sino que también académicamente no está rindiendo de manera adecuada. Se le explora cómo y de qué manera le acompañan en su estudio y veo que de alguna manera utilizan ciertas herramientas y ciertas estrategias para el manejo del aprendizaje. Pero resulta que en medio de la intencionalidad que se tiene de acompañar a su niño, de ayudarle a hacer su tarea, de ayudarle a hacer su taller y demás, se reviste la mamá o el papá de una gran impaciencia, impaciencia que termina por censurar la conducta del niño, porque se distrae, porque se fatigó, porque está sentado de una manera inadecuada, en fin. Entonces, esa experiencia para el niño en repetidas ocasiones termina constituyéndose para él en una experiencia poco grata o poco aprobada o poco valorada o poco percibida de manera agradable por parte del niño. Entonces, con ese mero hecho de que estemos asumiendo una actitud o utilizando una palabra con el grito en donde devela mi frustración, mi impaciencia, mi agresividad, y por qué no decirle todo ese volcán de emociones que probablemente tengo, sea porque tengo acumulado el estrés laboral, el estrés con la problemática de mi pareja, sea porque tenga otro tipo de preocupaciones, situaciones económicas y demás. Es ahí en ese preciso momento donde, como no nos percatamos, descargamos sustancialmente toda esa situación emocional en el mundo del niño. Entonces yo les pregunto, papá y mamá, ¿cómo es posible que un niño bajo esas condiciones pueda responder de una manera sustancial a un aprendizaje cuando el 80% de nuestro cerebro está finalmente funcionando gracias a un sistema límbico? Y el sistema límbico lo emana a través del área amigdalina, que es la que moviliza sustancialmente todas las emociones. Entonces, si el grito es nuestro lenguaje y es el que etiqueta o es la opción para poder llegar al mundo de mi hijo, de mi hija, puede tener un extraordinario coeficiente intelectual, puede tener extraordinarias habilidades en sus dispositivos de aprendizaje, puede tener el niño también un nivel de motivación para aprender. Pero si dentro del proceso de adquisición de aprendizaje, cuando tú lo acompañas por cualquier razón, lo único que él logra escuchar es el grito, ese es suficientemente el lenguaje con el que él se sobra para poder tener bloqueos. Entonces es ahí donde uno entra a hacer cuestionamientos en el marco de la reflexión al papá y a la mamá, donde se le pregunta, ¿y tú cómo lo tratas? ¿Y tú cómo le hablas? ¿Y tú cómo le dices las cosas? ¿Y tú cómo lo corriges? Por eso, en la mayoría de estos casos, finalmente los niños requieren, que no debería ser así, una asistencia con un psicólogo para poder de esta manera entonces entrar en un proceso de psicoeducación a papá y a mamá, estrictamente para que revisen cómo está siendo manejado la comunicación, hasta qué punto esa comunicación deja de ser fraternal, deja de ser asertiva para convertirse en una comunicación que sin tener la mala intención, el papá o la mamá de hacerlo, sin querer, inciden de manera preponderante en la parte emocional del niño. Entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta estos dos aspectos que juegan un papel fundamental en el sistema nervioso central. Si nosotros tendemos a gritarle con frecuencia a nuestros niños, haga lo que haga, lo único que vamos a lograr, como ya les dije hace un rato, es bloquearles la posibilidad de que tengan una respuesta mucho más espontánea frente a esa
frente a ese patrón o frente al anhelo que tú tienes con respecto a la conducta que tú quieres esperar encontrar en tu niño. Entonces, esto hace que finalmente termine comportándose u obedeciendo, pero no en el marco de la concienciación, porque en ningún momento él deriva dentro de ese patrón comportamental un proceso de interiorización aprendido para poder entender que obedecer al segundo o al tercer, o por supuesto al primer llamado, reviste para él una gran importancia en el marco del reconocimiento, del elogio, de la admiración, y no solamente eso, sino también en el marco de la satisfacción y del bienestar por el deber cumplido. Bueno, aquí les puedo pues mostrar el cerebro, quiero que miren un momentico ahí muy bien lo que es el cerebro, en donde está ubicada el área amigdalina. Es increíble, es un área supremamente pequeñita en el cerebro, está sustancialmente en todo lo que es el sistema límbico. Les había hablado a ustedes que tenemos el cerebro, lo tenemos dividido en 3 subcerebros, que es el neocórtex, que es el cerebro de la inteligencia cognitiva, donde allí aprendemos y hacemos todas las adquisiciones de aprendizajes nuevas. Pero toda esta área que es el sistema límbico es el sistema donde nosotros movilizamos sustancialmente las emociones. Y es esta pequeña área que ustedes ven acá, que es la que ayuda a gestionar sustancialmente todas las emociones. Entonces, cuando el niño enfrenta experiencias nutridoras con un lenguaje diferente al grito, pues esta área se apertura, permitiendo la recaptación de nuevos aprendizajes. Y aquí tenemos en la parte inferior lo que es el sistema o el cerebro reptiliano, que es donde damos respuesta de acuerdo a la emoción que se emana en el sistema límbico. Entonces, vuelvo y reitero, cuando hay gritos o presencia de gritos, hay una tendencia a que se presente un bloqueo en ese cuerpo amigdalino del cerebro, el cual es responsable sustancialmente de procesar y almacenar las emociones, activando el modo de supervivencia, y de esta manera está logrando impedir la entrada de nuevas informaciones. Entonces, ese puede ser uno de los factores por los cuales tú te puedes preguntar, pero mi niño es muy inteligente, mi niño es muy capaz, la misma profesora me lo dice, aun cuando es muy inquieto, ¿por qué mi hijo no aprende? Y muy factiblemente no aprende porque está experimentando a través de su formación evolutiva un bloqueo que probablemente tenemos que entrar ahí a revisar. Como mamá y como papá ahí estamos nosotros implementando las normativas, de qué manera le estamos hablando, cómo lo estamos diciendo las cosas. Otro elemento muy importante, los gritos dejan una huella sustancialmente importante en la personalidad. Gritar a nuestros niños no solo les provoca unas consecuencias de índole negativas, sino a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo. Y esto va en la medida en que va transcurriendo el tiempo, generando en ellos un universo de grandes desaciertos, de grandes incertidumbres, de grandes inseguridades, de grandes miedos, y vamos a ir formando a futuro adolescentes inestables emocionalmente. La autoestima empieza a vulnerarse, empiezan a experimentar sentimientos de soledad, las ansiedades empiezan a incrementarse, el mal ejemplo que derive de papá o de mamá, los niveles altos de estrés, puede terminar derivándose todo este compendio de emociones también a través de la experiencia del estrés, de la ira y finalmente de la agresividad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta la gran importancia que tenemos en el marco de fijarnos muy bien y replantear y reflexionar cómo es que nosotros realmente le estamos hablando a nuestros niños y a nuestras niñas.
Puede desarrollar con el devenir del tiempo el gran impacto que puede llegar a acontecer no solamente en los niños en la primera fase de la infancia, en la segunda fase de la infancia, sino que esto va haciendo mello con el devenir de los años y sabemos muy bien lo que implica para cualquier ser humano enfrentar esta etapa de la vida adolescente, donde no solamente todas las hormonas entran a jugar un papel preponderante allí, sino que consigo también viene un desarrollo con la estructuración de su personalidad, donde está la consolidación de su temperamento y la consolidación de su carácter. Entonces, si es un niño o una niña que ha venido siendo formado, fundamentado con un lenguaje a través de educación de gritos, pues muy probablemente cuando él o ella llegue a esta etapa adolescente y empiece a hacer una reconceptualización de lo que es su vida, quién soy, qué quiero, para dónde voy, cuál es el referente que tengo de vida y echa mirada atrás para entender, comprender, asociar, relacionar e incorporar dentro de su código ético de valores esa formación que recibió. Por eso es tan importante el referente que ellos y ellas tengan de ese modelo de papá y de mamá. Sobra decirles que después de este componente de frustraciones puede ir aunando si la situación no se le da el manejo adecuado a punto de desencadenar sentimientos de angustia, de tensión, de ansiedad, de depresión y muy factiblemente se vuelven algunos de ellos muy vulnerables para cualquier tipo de adicción en su vida futura. Otro elemento que es muy importante que tengamos en cuenta es si nosotros no logramos educarlos con el ejemplo, con un buen ejemplo. Recordemos que los niños en las primeras fases evolutivas de su infancia, indiscutiblemente nosotros nos volvemos el espejo y ellos dentro de su principio hedonista tienen un modelo prototípico de idealización de papá y de mamá. Entonces, todo lo que tú hagas, bueno, malo y feo, él o ella lo copia al pie de la letra. Entonces, no es raro que después de haber visto, como lo ven aquí en la diapositiva, un papá que se exacerba, una mamá que se comunica con su pareja de manera agresiva, en donde la comunicación prevalece a través del grito, una abuelita que le está haciendo entrar en razón a su nieto porque sencillamente y muy probablemente no obedece, este es el legado que le vamos a ir dejando a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces ahí juega un papel preponderante en el marco de cómo estamos manejando nuestras emociones, de qué manera soy tan consciente yo como hombre o como mujer del manejo, de la gestión de esas emociones. Es cierto y somos conscientes que vivimos situaciones de mucha adversidad y más ahora precisamente en esta etapa en la que estamos viviendo, donde sin lugar a dudas se nos está colocando a prueba toda nuestra reserva y toda nuestra estructura personal. Son momentos y tiempos muy difíciles que hemos venido viviendo porque nos ha exigido la vida adaptarnos a un sinnúmero de situaciones y con ello cambiar sustancialmente nuestras rutinas. ¿Qué implica para nosotros un cambio de rutinas? Pues un proceso de readaptación. ¿Qué implica para nosotros un cambio de rutinas? Revisarnos. Muy probablemente en esta temporada no es nada raro que tu papá o mamá empiece a darte respuesta de que es muy factible que en este momento se esté incrementando o se haya incrementado mucho más tus emociones en el marco de la impaciencia, de la irritabilidad, del mal genio y pueda que en este momento dentro de tus reflexiones estés tú determinando y diciendo, sí, me he venido exacerbando mucho más. Sí, es que es el confinamiento. Sí, es que el pretexto o la argumentación que yo le estoy dando porque le estoy gritando a mi hijo o a mi hija es porque estoy
lleno de incertidumbre, porque no sé qué va a pasar con mi trabajo, porque no sé qué va a pasar con mi empresa, porque no sé qué va a pasar con mi situación económica. En fin, es cierto que estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero también es cierto que si tú la estás viviendo, tu niño también la está viviendo. Y para él le resulta supremamente difícil e incomprensible dimensionar la magnitud de tu nivel de estrés, papá y mamá. En, en un comunicado, no sé si ustedes lo leyeron en las noticias, emanado por Bienestar Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar, el incremento de violencia intrafamiliar ha estado completamente exacerbado. Se ha incrementado particularmente, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, y yo creo que no será ella, serán todas las ciudades donde se ha incrementado un mayor porcentaje de violencia intrafamiliar, de maltrato intrafamiliar, de abuso sexual, de ideaciones de suicidio y de suicidio. Y es entendible que toda esta crisis situacional que nos ha tocado, nos ha abocado a vivir, para lo cual no estábamos preparados, probablemente nos viene exacerbando mucho más nuestras emociones. Pero es ahí donde tenemos que hacer un alto en el camino y replantear si nuestros niños y niñas en este momento circunstancial y situacional tienen realmente la culpa de todo lo que nos está aconteciendo. En este orden de ideas, entonces, la invitación sustancialmente es empezar a hacer un proceso de revisión. Aquí vemos otra diapositiva donde el niño está mostrando un típico retrato de cómo papá le está hablando. Papá le habla los gritos y ya él no escatima también en utilizar un mismo lenguaje. Tu hijo aprenderá que los gritos son para él un recurso eficaz, un recurso útil, un recurso válido en sus conflictos y no es buena idea a la hora de inculcar disciplina positiva. Entonces, así como ustedes ven en este momento la diapositiva, un ejemplo en donde el niño reproduce sustancialmente el patrón comportamental de un padre que se comunica a gritos, donde está posiblemente revelando que la autoridad en su padre está siendo altamente cuestionada. Entonces, ahí les puedo responder a muchos de ustedes la pregunta de por qué mi hijo a mí me irrespeta, por qué a mí mi hijo me grita. Tengo para decirles, dentro de mi experiencia como profesional, en el marco de la psicoterapia, de la psicología clínica y de la neuropsicología, está verificado sustancialmente a través de diversas investigaciones y fuera eso de la experiencia propia, que un niño no se atreve a irrespetar a su padre o a su madre o a un adulto si de alguna manera no ha sido irrespetado. Recordemos también que dentro del marco de la educación, en el marco de los patrones normativos, sobreproteger a un niño, que es más bien una autoridad benevolente, es otra manera también de maltrato, porque se le permite acciones laxas donde no se tiene un hilo conductor de freno inhibitorio de su conducta. Entonces, tan inadecuada es esa conducta permisiva como tan inadecuado es esta conducta donde el lenguaje que se utiliza está fundamentado en el marco de la educación del grito. Los gritos, entonces, en este orden de ideas, pierde por completo validez cuando se usa de forma repetitiva. Entonces, aquí podemos ver una mamá que está confrontando al niño, el papá probablemente le está dando una orden, le está gritando, posiblemente le está cuestionando la actitud y veamos la cara del niño, un niño que se está riendo. Entonces, recordemos que cuando se hace repetitivo en nuestro lenguaje los gritos, nuestros niños empiezan a perderle sustancialmente la validez a nuestra autoridad. Los gritos no educan, entonces, ya para concluir. Ellos ensordecen el corazón, ellos bloquean el pensamiento, destruye sustancialmente el respeto y finalmente terminan violentándose. Y aquí vemos una cadena donde papá
agrede o grita a mamá, mamá grita a su hijo y el hijo ya va a ir a agredir, no sé si a su mascotica o en su defecto a su peluche. Entonces, vamos a hacer un pequeño alto en este momento para que tengamos un momentico de reflexión. ¿Qué tan preparado o preparada estoy yo como papá o como mamá para educar a mi hijo o a mi hija sin gritar, entendiendo que no es fácil, pero que sí es posible regularnos en el marco del respeto, utilizando un lenguaje sustancialmente diferente? Pregúntate, ¿trato de que mi hijo y mi hija vivan en un ambiente de respeto, en un ambiente de amor, en un ambiente de comprensión, en un ambiente de comunicación? Como madre o como padre, ¿cuál ha sido mi papel protagónico en el mundo de mis hijos? ¿De qué manera establezco las normas en la casa? ¿De una manera autocrática, donde en mi casa mando yo y el único que puede gritar soy yo? ¿O de una manera democrática, asertiva, donde se le da la importancia a la existencia de todos los miembros de la casa, desde el bebé hasta el adulto mayor? Sigamos reflexionando. ¿Cómo estoy educando a mi hijo, a mi hija en este momento? Y si nos contextualizamos frente al momento que estamos viviendo de crisis, ¿mi vida ha cambiado? ¿Mi actitud, mi comportamiento en el marco de la educación de mi hijo, de mi hija, niño, infante, adolescente ha cambiado? ¿Será que me he dejado vulnerar por la circunstancialidad, por el estrés, por la incertidumbre que me abruma? Porque hay una serie, hay innumerables situaciones que en este momento me vulneran para poder seguir asumiendo de manera adecuada mi rol de papá y de mamá. ¿Tengo estrategias para un adecuado manejo? ¿Soy un padre, una madre paciente? Que es una de los, para mí, habilidades, llamémosla habilidades, don, fortaleza, valor sustancial, porque cuando nosotros no manejamos la paciencia, la impaciencia es la sumatoria de las frustraciones. Entonces, cuando yo soy impaciente, estoy develándome a mí mismo, a mí misma y a mis hijos que estoy invadido, invadida de frustraciones. Entonces, cuando mi vida incursiona desde el marco de la frustración, y eso es lo que yo permanente develo, entonces, ¿cuál es la opción de esperanza? ¿Cuál es la opción de inspiración que tú puedes generar en tu hijo, en tu hija o en los demás miembros de tu familia? Tengo control de mis emociones. Pregúntate en este momento, en medio de toda nuestra adversidad, ¿estoy teniendo control de mis emociones o toda la situación de crisis me está exacerbando al punto tal que creo ya enloquecer? ¿De qué manera entonces puedo ayudarle a regular a mis hijos y a mis hijas sus emociones? ¿Me comunico asertivamente con mi hijo? ¿Me pongo en los zapatos de él? Lo llevo a la confrontación y a la reflexión sin que esto implique para mí tener que utilizar un volumen de voz agresivo y gritado, amenazante y desafiante. Pregúntate, más que censurar y amenazar, propicio espacios de mediación, de reflexión, de concienciación, de análisis, de asociación, de expresión. Le permito a mi hijo, a mi hija que exteriorice sentimientos y emociones. Lo sabemos escuchar. Le permitimos que movilice emociones para que también podamos ahí entrar, ayudarle a mediar y de esta manera pueda regular también su condición emocional. Pues bien, no te preocupes. Recuerda que no somos perfectos, pero sí podemos trabajar por ser indiscutiblemente cada vez mejores madres, mejores padres y por tanto indiscutiblemente mejores personas. Entonces, ¿qué podemos hacer
En este momento, si uno de mis patrones comportamentales he venido descubriendo y desde el marco de mi conciencia, estoy en este momento aceptando, declarando que verdaderamente me he venido equivocando y que dentro de mi afán de que mi hijo me obedezca, que mi adolescente me cumpla con la responsabilidad escolar o tienda la cama, me exacerbo, me impaciento, me irrito, me pongo de mal humor y finalmente termino gritándolo. Qué importante que en este momento pudiésemos empezar a hacer una revisión muy de tipo personal, no con fines de enjuiciamiento, de autoculpación ni de recriminación. No, porque eso bloquea. Recuerda el área amigdalina que nos bloquea esa área emocional para poder tener grandes reaprendizajes y poder sacar nuestras mejores versiones de nosotros. Entonces aquí la propuesta son las siguientes. Primero que todo, vas a tomar conciencia de la actitud de la estrategia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Vas a hacer, decidiste poner a hacer la comida y le dices a Andrés, Andrés, en media hora, el niño tiene 5 años. Les voy a poner un ejemplo como muy lógico porque muchos, ese es como uno de los más tradicionales. Andrés, en media hora, y tiene 5 años, en media hora va a estar ya la comida. Ve por favor ir recogiendo los legos y me ayudas a organizar la mesa. Mientras tanto, la mamá empieza a hacer el frito, a hacer la ensalada y todo eso. A los 15 minutos o 20 le dice a Andrés, ya recogiste los legos en la caja para que venga, por favor, y me ayudes a organizar la mesa. Resulta que el niño está sustancialmente entretenido porque su legos da cuenta de que está armando un dinosaurio y es un dinosaurio supremamente complejo. Yo te pregunto, papá y mamá, ¿tú dejarías en ese momento el Legos? ¿Tú soltarías el Lego cuando lograste engarzar o empatar una piecita que durante media hora le había costado dificultad engarzarlo y por fin en ese preciso momento donde la mamá lo llamó para que empezara a desbaratar y a recoger las fichitas, en ese momento él logró enganchar la fichita? Eso le pasó a Andrés. Entonces resulta que la mamá terminó haciendo la comida y cuando ya fue a mirar si había recogido el Legos, Andrés no había recogido el Legos porque estaba embelesado terminando de armar su dinosaurio con sus Legos. ¿Qué hizo la mamá ahí? ¿Cuántas veces tengo que repetirte? Te dije 10 veces. Posiblemente le dijo 3, 4, 5, 15, 14 veces. Ahí la mamá se exacerbó porque le dio la indicación desde la cocina al cuarto, gritado, supuestamente en un tono de voz afable, pero nunca se percató en qué condición emocional estaba el niño, qué tan entretenido, qué tan enganchado estaba él con ese juego. Cuando fue ya por él a traerlo a la mesa, resulta que él no había cumplido la orden. Y obviamente la mamá se enojó y le cogió el dinosaurio, se lo arrebató de las manos y dijo, me obedeces porque yo soy la que ordeno y en mi casa mando yo. Y les arrebata su dinosaurio arbitrariamente y se lo tira a la caja donde tiene que guardarlo. Entonces la pregunta que yo te hago, ya es tiempo de tomar conciencia de que ese tipo de actitudes no nos llevan a ninguna parte y mucho menos a lograr en nuestro niño, por ejemplo, en el caso de Andrés, a ver a la mamá en el marco del respeto y de la autoridad. ¿Qué creen ustedes que pudo haber reaccionado el niño? ¿Pudo haber comido tranquilamente? ¿Pudieron haber tenido una sesión de cena agradable? Pues déjenme decirles que no, porque sustancialmente el niño ya estaba irritable, agresivo, porque la mamá le desbarató, le arrebató su juguete y se lo desbarató. No tuvo en cuenta todo lo que implicó para el niño
ese trabajo, ese esfuerzo que fue su obra de arte. Buscan un lugar tranquilo cuando llega el momento, porque es verdad que nuestros niños en algún momento nos exacerban, es verdad que en algún momento nuestros hijos nos exacerban y puede que esa exacerbación se unen muchas frustraciones y detrás de esas frustraciones, pues entonces implique el gritar. ¿Qué recomiendo yo? Trata en la medida de las posibilidades, en un momentico, que no va a ser para ti fatal. Búscate un lugar tranquilo. Vete un momento al cuarto, métete un momento a la habitación, al baño. Sal a tomar aire fresco. Respira hondo y por lo menos unas 3 a 5 veces para que finalmente pueda cumplir el objetivo de implementar la norma. Es muy importante, te recomiendo explorar tu autoestima. ¿Cómo está mi autoestima? Replantéate un poquito y reflexiona quién eres. ¿Qué eres, mamá? ¿Qué eres, papá, como ser humano, como mujer, como hombre? ¿Cómo eres? ¿Qué quieres tú finalmente? ¿Lo que estás haciendo te genera bienestar o te genera frustración? ¿Te genera un doble esfuerzo o es algo que forma parte dentro de tu vida cotidiana? ¿Para dónde vas? ¿Con qué quieres ir? Si tú haces todo este tipo de replanteamientos, muy probablemente vas a poder encontrar innumerables respuestas a todo ese mundo interior que tanto necesitas tú como hombre, como mujer, autorreconocerte, autovalorarte para poder finalmente hacer la gestión de todas las emociones. Y ese es el cuarto elemento, conocer cómo están tus emociones. Antes de estallar, lo importante y la recomendación es que empieza primero un momento a reflexionar. Y eso solo lo puedes hacer cuando estés un poco más calmado o más calmada. Recuerda que la reflexión es casi imposible si la reflexión que tú le haces a tu hijo, a tu hija, es casi imposible si tú no conoces tus propias emociones. Por lo tanto, es muy importante ir consiguiendo objetivos y en la medida de ello, irte dando cuenta de que una cosa indiscutiblemente lleva a otra. Hay que elegir estrategias nuevas, impartir disciplina con amor, establecer niveles de empatía, es decir, mamá, papá, aprender a ponerte en el lugar de tu hijo. Por ejemplo, en este caso que les acabé de referir, si la mamá durante el tiempo en que hizo su comida se aproxima al cuarto del niño y le dice con una voz tenue, hijo, en 5 minutos te espero para que arreglemos la mesa y tengamos una agradable mesa. Yo te aseguro, papá, que la situación hubiera cambiado por completo, pero la mamá no se puso en ese momento en el lugar de los zapatos de su niño, le exacerbó porque le irrumpió, lo irrespetó. Hay que acompañar a los niños en sus emociones. Por ejemplo, el caso que comenté, ¿qué significó para el niño que mamá le hubiera arrebatado su juguete y se lo hubiera tirado arbitraria, agresiva y enojadamente a la caja donde debió haberlo guardado, porque ella sencillamente le había estado repitiendo desde hacía media hora antes? La pregunta que yo te hago, esta realidad, esta situación, ¿también la estás viviendo tú con tu hijo, con tu hija? Es muy importante que tengamos conciencia y actuar con nuestros hijos en el marco del amor, en el marco del respeto, en el marco de la empatía, donde prevalezca sustancialmente el diálogo de una manera positiva, fomentando siempre la escucha activa. No hay cosa más agradable para el ser humano que sentirnos escuchados. Yo te pregunto, papá o mamá, ¿qué sientes tú cuando te sientes escuchado, cuando te sientes bien escuchado por tu jefe? ¿Qué sientes tú cuando vas y hablas con tu mamá y tu mamá te escucha, te mira a los ojos y asumes una conducta compasiva? ¿Qué sientes tú, papá, cuando tú le hablas y tu esposa con una actitud de aperturamiento, de respeto, con una actitud de escucha activa, se dispone a escucharte? ¿Qué sientes tú? Lo que tú sientes y la respuesta que te están dando ahora es la misma que tu hijo o tu hija
siente en el momento en el que él necesita ser escuchado de manera activa. Hay que dar ejemplo. Recordemos que somos el espejo de lo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿podemos seguirnos constituyendo a partir de ahora en seres inspiradores, en seres motivadores, en seres llenos de luz? Que mostremos, seamos guía y camino para nuestros niños. Es así como realmente podemos hablar de autoridad, porque autoridad es sencillamente ser autor, guía y camino de mi propia vida y autor y guía y camino de la vida de mi hijo y de mi hija. Entonces, si yo me constituyo en un referente de vida, en un modelo de vida para él, indiscutiblemente estás educando con el ejemplo. Y te darás cuenta, papá, mamá, que muchas veces tu hijo no necesitará ni que tú lo llames 2, 3, 15, 20, 30 veces al punto de terminar con una conducta de maltrato y de humillación y de agresividad y de violencia. Saber escuchar desde el corazón, usar el susurro. Cuán agradable es cuando mi pareja se me acerca a mis oídos y me dice, Mona, ¿cómo estás de hermosa? ¿Cómo hueles de agradable? Cuando tu pareja va y se te sienta al lado y te abraza y te dice, ¿cómo estás de bello hoy? Hoy estás encantador, hoy estás encantadora. ¿Te puedes imaginar qué siente tu hijo cuando le aproxime tus labios al oído y le digas palabras de amor de manera cuchicheada? Y por qué no también darle una norma firme, contundente, clara, también con voz cuchicheada. Probemos esas estrategias porque las implementamos dentro de los procesos terapéuticos y dan excelentes resultados. Hay que finalmente reconocer nuestros errores. Cuando nosotros asumimos en el marco de la humildad, la actitud del reconocimiento, que a pesar de que somos adultos, demostrémosle a ellos y proyectémosle que no todos lo sabemos. A veces asumimos actitudes protagonistas como el que todo me lo sé, como el mega hombre, como la mega mujer. Y pienso que es importante que también asumamos actitudes de humildad, donde nuestros niños hagan esa lectura en el marco de que nosotros también le reconozcamos que también como seres humanos también nos equivocamos y cuando irrumpimos en él su respeto es muy importante que le digas, hijo, mírame a los ojos, hoy reconozco que me equivoqué. A partir de ahora vamos a establecer convenios, consensos para que hagamos de nuestras vidas unas vidas más agradables, más factibles de vivir, más agradables de experiencias. Es muy importante que reconozcamos desde nuestra humildad que también nos equivocamos. Y ya por último, elogiar es tan importante cuando cuando con mi esfuerzo, muchas veces nosotros no hacemos las cosas para que nos lo elogien todo el tiempo, pero sí es cierto que ese sistema límbico, el área amigdalina, está siempre a merced y en la sed de que tengamos y vivamos reconocimientos y elogios. Entonces, si a mí me gusta cuando mi jefe me dice, ¿cómo hiciste este trabajo de excelente? O su directora te dice, Gloria Patricia, me siento orgullosa porque diste una clase magistral online extraordinaria, mis felicitaciones. ¿Qué decimos de nuestros niños cuando tú le dices, hijo, hija, qué orgulloso, qué orgullosa, qué orgullosos nos sentimos de ti o de ustedes? Para terminar, quiero que cerremos en este momento un momentico nuestros ojos, sentémonos en una posición completamente derechita, asumamos una ubicación corporal suelta y relajada y quiero que hagamos esta pequeña declaración. Me gustaría enviarles por lo menos esta declaración para que la tengan ustedes porque está comprobado científicamente que una de las cosas que más nutre nuestro sistema
sistema límbico, en el área amigdalina, son las declaraciones. Cuando tú te autodeclaras, así como la meditación, así como hacer ejercicio físico, así como hacer ejercicio de respiración, las declaraciones terminan siendo sustancialmente efectivas para poder no solamente movilizar nuestras emociones, sino también para autodeclararnos en el marco de la posibilidad y de la certidumbre. Cerremos un momentico los ojos y quiero regalarles esta declaración. Se las voy a obsequiar, luego se las mando por el grupo. Espero que respiren, tomen unas 2, 3 respiraciones lentas y profundas por tus fosas nasales. Tomamos una respiración muy profunda por tus fosas nasales. Trata de retener un poquito tu respiración y exhala por la boca. Nuevamente, toma otra respiración por la nariz. Profundamente, disfrútate ese oxígeno, llevando fuerza, energía, vitalidad a tu mundo interior, a tu corazón, a tu cerebro. Retén un momentico el oxígeno. Ahora suéltalo por la boca. Una última respiración. Inhala. Retén el oxígeno. Exhala. Ahora vas a llevar la mano izquierda a tu corazón y coloca la mano derecha sobre la mano izquierda y lleva las dos a tu corazón con los ojitos cerrados. Vas a tratar de escuchar esta declaración para que podamos, con este pequeño ejercicio, estimular sustancialmente todo ese circuito neurológico que bien se lo agradecerá. Máxime que ya estamos próximos a conciliar nuestro sueño. Entonces, yo soy bondad, yo soy compasión y conocimiento, yo soy paz, yo soy luz y alegría. Yo soy perdón y paciencia. Yo soy fuerza y valor. Soy ayuda cuando hay necesidad. Yo soy consuelo cuando hay dolor. Yo soy curación cuando hay herida. Enseñanza cuando hay ignorancia. Yo soy sabiduría, la más profunda y la más alta verdad. La paz más magnífica y el más grandioso amor. Decido, pues, reconocerme a mí mismo, a mí misma, siendo hoy todo lo que he declarado. Gracias, gracias, gracias. Vas a abrir los ojos lentamente en la medida en que vaya contando de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Espero que les haya gustado estas pequeñas reflexiones que fueron salidas desde lo más profundo de mi corazón, en el marco también de mi experiencia, para que sean tenidas en cuenta y aplicadas en su diario vivir. Para quienes no me conocen, saqué por vía online un seminario para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. En este seminario van a aprender extraordinarias técnicas y estrategias que a ustedes les podrán permitir el adecuado manejo de muchas conductas de nuestros niños que tienen déficit de atención. Y no obstante a ello, así tu hijo o tu hija no tenga déficit de atención, es bienvenido a este seminario, puesto que también todas las técnicas, estrategias que yo determino ahí, además que también diría yo, una promoción de 2 por 1, porque dentro del seminario también oferto un taller donde también doy a conocer a manera práctica, muy vivencial, por vía online, innumerables ejercicios de mindfulness, de respiración y otra serie de técnicas y estrategias que les pueden servir a ustedes para seguir incursionando en el marco de la educación y de la formación.
quien esté interesado le puede dar un link o un me interesa acá en este medio que posteriormente nos estaremos comunicando. No sé si hay alguna pregunta, pues ya estamos voladitos en tiempo. No sé si pues estamos voladitos en tiempo, no sé si hay alguna pregunta que quieran. Ay, ¿a dónde están? A ver, ¿cómo hacer? Vamos a contestar por lo menos hay muchas preguntas acá y tan bellos. A ver, voy a tratar de leer algunas de ellas. ¿Cómo hacer para revertir los gritos en el comportamiento de todos en casa? Ya no hay nada más, ya no, nada más ellos están acostumbrados, sino que ellos lo hacen también a los padres. Ayuda porque se está volviendo normal. Ay, entonces, como ya hay un patrón prácticamente de reaprendizaje, a lo que llamamos estamos viciados, porque es que la verdad es que cuando nosotros nos acostumbramos a hablar con el grito, eso se vuelve como un patrón normal. Entonces, cuando tú le dices, pero mi amor, no me grites, y entonces tu pareja te dice, es que mi amor, no te estoy gritando, pero me estás gritando. Casi que ese patrón se vuelve reaprendizaje. Entonces, yo les recomiendo, si eso es lo que está pasando, primero, establezcamos consensos, convenios. Sentémonos y hablemos con todos los miembros de la familia y reconozcamos que todos estamos utilizando una comunicación por medio del grito. Entonces, recordemos que una de las mejores opciones para avanzar en términos de ser cada día mejores es reconocer nuestros errores. Y la única forma de transformar nuestras acciones es reconociéndolas. Entonces, si esto se volvió un mal común en la familia, es muy importante que en el momento de la cena o del alimento o en un momento donde se determinen reunirse en todos, lleguen a analizar que esta situación se les está saliendo de las manos, reconozca papá, reconozca mamá que tú también gritas, pero también hazle ver al niño que de esa manera no están dispuestos a seguirse comunicando. Esa es una sugerencia. La segunda sugerencia es, si es el niño el que está gritón, pero tú no, pero tú lo estás tratando siempre del respeto, habría que mirar por qué el niño lo está haciendo, qué situaciones le están generando frustración, para lo cual utiliza el grito como una válvula de escape y como una medida de protección personal. Entonces, yo ahí recomiendo, y lo hago a nivel terapéutico, utilice la técnica de la técnica, ay, se me fue la palabrita, la técnica de donde repite y repite y repite, se llama la técnica de la inundación cognitiva o la técnica se me fue, de la invasión, donde el niño grita y entonces tú le vas a decir, hijo, grite más duro, se llama la técnica de la saciedad, disculpe, utiliza la técnica de la saciedad. Tu niño está gritando, pero a ti no te gusta que te grite. Lo importante es que tú te des cuenta que tú no gritas, porque si tú le dices a tu hijo, no grites, pero el lenguaje tuyo es de grito, tienes primero que empezar por ti, papá y mamá. La técnica de la saciedad resulta ser muy bondadosa, porque cuando el niño grita, se le pide que lo repita más duro y que se tape los oídos para que él se escuche. Ese ejercicio se le puede poner a que lo practique 2, 3, 4 veces y sin lugar a dudas, cuando él caiga en cuenta, evitará hacerlo. Mari Murcia, ¿cómo poder revertir estas conductas, la cual nosotros como padres en muchas ocasiones utilizamos con nuestros hijos? Yo creo que con la primera respuesta que di a la primera pregunta estaría respondiendo esta siguiente. Dori Navarro nos dice, ¿qué hacer cuando uno ya agota todas las posibilidades para comunicarse con ellos y no entienden? Y ya por último recurre uno al grito. Recuerde que es una cadena. Si esa estrategia que has venido manejando a lo largo de mucho tiempo, ya está agotada y ves que definitivamente no resulta ningún efecto, entonces mamá, papá, vuelvo y te repito, primero, analiza si tú eres si eres el maestro de ceremonias en el manejo de la comunicación, de una comunicación que termina siendo agresiva como es el grito.
Si tú reconoces que eres tú quien nos estás gritando, primero reconócelo. Dos, lo que te dije, revisa cuáles son esos factores en ti internos que te están exacerbando al punto de colmarte la paciencia y finalmente de aunar tantas frustraciones que termina finalmente gritando. Lo que sí estoy muy convencida, mamá y papá, es que la mejor manera de evitar que sus hijos griten es tratando de evitar que tú lo hagas, porque cada vez que tu hijo desobedezca, si por cada desobediencia tú terminas gritando, se vuelve un círculo vicioso y recuerda todos los factores negativos que pueden surgir dentro de todo su desarrollo psicoemocional a nivel evolutivo. Eh, a ver, Ani Juliet Figueroa, ¿cómo se puede cambiar y dejar de gritar para que no sigan el patrón? Pues yo creo que casi todas las preguntas están como orientadas hacia lo mismo. ¿Cómo hacer para manejar la violencia de mi hijo? Solo piensa en matar y lo más extraño es que no hay violencia ni ve mucha televisión. A ver, Erika. Posiblemente, yo te recomiendo, mira, si no hay violencia intrafamiliar y siempre está pensando en matar, 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 fíjate muy bien en las emociones que él está manejando y cuáles son las situaciones que a él le generan frustración. Puede que tú no te hayas percatado de que el niño esté aunando un sinnúmero de frustraciones, porque puede que para ti una experiencia que él está viviendo para ti reviste tanta trivialidad que tú no lo consideras una razón justificada para que él se irrite y termine gritando o termine pensando en matar, porque pensar en matar es un lenguaje oculto que está develando que algo en él lo reviste de inconformidad. Entonces yo te recomiendo, explora con el niño todo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le genera bienestar, lo que le genera malestar, lo que le genera frustración. Y tenga la plena certeza que cuando indagues sus emociones y todo lo que el cuerpo le manifiesta a través de cada una de esas emociones, muy probablemente tú vas a poder ir identificando qué es lo que lo conlleva a él siempre a tener un lenguaje en el marco de la violencia. Otro elemento muy importante es invitarlo a practicar ejercicios de respiración. Hágalo partícipe de algunas actividades de tu vida cotidiana. Muchas veces ellos manifiestan estas conductas con fines de llamar la atención. Y si él ve que esta conducta a ti te exacerba y a ti te preocupa, pues entonces se constituye para él en una conducta repetitiva. Habla más del curso y hay poco allá. Bueno. A ver, ¿qué más por acá? Bueno, yo creo que todas las preguntas que me hicieron están como muy asociadas, muy alusivas a lo que les acabé de responder. Bueno, no siendo más por el momento, me despido. ¿Cómo? Bueno, para repetirle o recordarle, porque por aquí me están diciendo que quieren saber un poquitico en qué consiste el seminario del déficit de atención. El seminario es netamente online. Tú le das ahí, me interesa y ya nos conectamos contigo para que pueda hacer el pago acorde al valor que tiene. Tenemos una promoción de 2 por 1, el seminario más un taller vivencial. Tiene demasiado material, muchas técnicas, muchos ejercicios, hay material en físico. Yo te aseguro que si tú te haces este tipo de inversión, vas a quedar supremamente contento, contenta, porque este seminario lo hice muy reflexivamente, pensando precisamente para poderle ayudar a todas las personas que dentro del marco de la formación tenemos este gran compromiso social y con nosotros mismos de sacar a nuestros niños y a nuestras niñas. De hecho, estas preguntas que ustedes me hicieron acá, más otras que no pude contestar, muy probablemente el seminario que diseñé para ustedes, prácticamente respondería
todo este tipo de preguntas y aún resolvería muchas más inquietudes de las que ustedes tienen en este momento. Tome acción y los espero en el seminario desde la comodidad de tu casa. Recuerde que esta promoción dura hasta el martes de la semana que viene, 2 por 1. Espero pues que aprovechen esta gran oportunidad. Me despido de manera muy fraternal, deseándoles una feliz noche y muchos éxitos, mucha fortaleza. Los invito a que desarrollen mucha resiliencia para seguir enfrentando todo lo que ahora y después se nos viene. Bendecido día.